Buenas noches. Tras la catástrofe que ha sufrido México esta semana, crece la incertidumbre de si estamos o no preparados para soportar una desgracia similar en nuestro país. En Código 7 les presentaremos las medidas de seguridad básicas durante y después de un terremoto, pero además las zonas más vulnerables en nuestra capital. Veamos. Está temblando. Se cayó el lugar donde estoy trabajando. Pónganse más al centro. Que aléjense de los muros. Este edificio se movió horrible. No. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Te va a caer. Dios mío. Un panorama desolador. 32 años después, la Ciudad de México volvió a sufrir los estragos de un terremoto que alcanzó los 7.1 grados en la escala de Richter. Pues eso está muy... No. Mírame la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. No, impresionante. Una tragedia que ha cobrado más de 300 vidas pone en alerta a todo el continente. Urge tomar precauciones y prepararse para un posible escenario similar. Fueron casi 3 minutos de intenso pavor. Varias ciudades quedaron devastadas. Morelos y la Ciudad de México fueron las más perjudicadas. Frente al Parque México se cayó esta parte de enfrente de un negocio, pero también el edificio quedó bastante dañado, como pueden ver, la columna de este edificio. Como era de esperarse, las carreteras también fueron bloqueadas por los deslizamientos y algunas quedaron completamente intransitables. Señores, me acaba de tocar el temblor aquí en Cuernavaca. La carretera se cuarteó, se cayó un puente muy peligroso, se sintió horrible. Ahorita que venía manejando, miren cómo quedó. Se acaba de caer el puente hace unos minutos. Por poco y me toca. En medio del dolor y la angustia de los sobrevivientes a esta catástrofe, el pueblo mexicano se ha unido en una sola fuerza. Con un pie, buenito o malito, pero viva que tengo afuera. ¿Me lo puedes quitar de aquí? ¿Llevártelo hasta allá arriba? ¿El pie? Sí. ¡Venga, Pau! 2, 3. Vas a ver a cuántos vas a invitarle la cena ahorita, Pau. 2, 3. Que se mejor regrese. ¡Bravo, Pau! Un país que ha secado sus lágrimas y al compás de una canción de esperanza debe levantarse de los escombros. Están cantando el solito lindo. En pleno horario escolar, muchos de los colegios se desplomaron, atrapando a centenares de escolares. Las búsquedas y rescates no han cesado desde aquel fatídico martes. Tranquilo, aquí estamos. Vente, mi amor, vente. A ver, aquí, sácalo, ven, mi amor, por ahí. No le vais a raspar. Vente, mi niño, vente, mi niño. Vente, mi niño. Sale. Ya, mi niño, ya no llores, mi niño. Grítale al otro, ya había otro. Bueno, solamente agregamos a 3 niños que nos confirmaron su familia, vinieron hasta acá diciendo que estaban ya fallecidos. Y tenemos nuestros extraviados. Estas 2 niñas estuvieron en contacto por medio del WhatsApp
esta niña estuvo con su mamá y ya la sacaron, ya las encontraron. ¿Y son nombres de el sector o solamente del colegio? Solamente del colegio Enrique Repsamen. Las redes sociales han sido muy útiles durante la búsqueda de los sobrevivientes. Muchas de las víctimas que quedaron atrapadas fueron reportadas y ubicadas a través de internet, como el caso de esta joven a la que vemos con su teléfono móvil en la mano, luego de ser auxiliada por las brigadas de rescate. Te va a doler un poco, pero sigue adelante, vas bien. Ya estás afuera. Te agarramos. Bien. Esta tragedia no ha sido ajena a nosotros. El Consulado del Perú en México estuvo informando sobre nuestros compatriotas desaparecidos tras este terremoto. Ver este panorama en el que un país sucumbe ante las fuerzas de la naturaleza nos trae a la memoria el terremoto ocurrido hace 10 años en la ciudad de Pisco. Una onda sísmica que llegó a los 7.9 grados, dejando alrededor de 600 muertos, más de 2.000 heridos y 400.000 damnificados. Un hecho que lamentablemente podría repetirse. En estos momentos podemos sentir un sismo de elevada magnitud y nosotros apenas con mucho esfuerzo podemos mantenernos de pie. Vemos cómo las paredes empiezan a rajarse y todos los objetos de esta vivienda empiezan a temblar. El techo está a punto de colapsar. Pero afortunadamente esto es solo una recreación de lo que nos podría ocurrir si viviéramos un terremoto. ¿Estamos preparados para afrontarlo? Estamos pronosticando un sismo de 8.8. Tienen que tener en cuenta que para ese día, un sismo de esa naturaleza, la gente no va a poder ni caminar y va a tambalearse. Los últimos estudios realizados por el Instituto Geofísico del Perú señalan que el gran sismo de 8.8 grados ocurriría en Lima. Y si tú ves este mapita, la zona más grande de acumulación de energía es precisamente frente a Lima. Es por ello que decimos que estamos esperando un sismo de gran magnitud. Se sabe dónde, se sabe la magnitud incluso. El problema es que no sabemos cuándo va a ocurrir este sismo. Es por ello que debemos estar preparados. Preste mucha atención a las siguientes indicaciones, pues podrían salvarnos la vida. De producirse este sismo frente a Lima, esperamos grandes daños. Pero esos daños va a estar en función de dónde están ubicadas las viviendas. Hablamos de San Juan del Lurigancho, Caraballo, Comas, Independencia. Tenemos la parte de Ventanilla, toda la zona costera, ¿no? Callao, Chorrillos. El suelo irregular que tiene la capital y su peligrosa cercanía a la costa la convierten en una zona altamente vulnerable, donde varios de sus distritos se verían seriamente afectados. Estamos hablando también que en estas zonas podría haber licuación de suelos, como los que hemos visto en el terremoto del 2007 de Pisco, ¿no? Donde hubo licuación de suelos y viviendas fueron asentadas, colapsadas, ¿no? Los científicos dicen que un terremoto de 8.8 grados en la costa peruana definitivamente desencadenaría un tsunami que podría llegar a medir 10 metros. Gran parte de Chorrillos está expuesta a un tsunami por la topografía, ¿no? Zona plana, Callao definitivamente, Ventanilla, ¿no? Son esos distritos que además del sismo pues están expuestos al tsunami. No olvidemos a los distritos asentados en las laderas. Este año hemos visto que los huaicos los han azotado con inclemencia. Sin embargo, un terremoto ocasionaría peores desenlaces.
Las viviendas que están en zonas de laderas tienen otra particularidad, porque ahí están expuestos a un derrumbe, a un deslizamiento, a caídas de rocas, ¿no? Entonces, ante ello, la población pues tiene que organizarse previamente. Para ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha elaborado el Plan Familiar de Emergencia, en donde cada miembro de una familia recibe una responsabilidad específica durante la emergencia. Establecer también roles, funciones de cada miembro de la familia, ¿no? ¿Quién va a hacer qué? Por ejemplo, ¿quién va a sacar la mochila de emergencia? ¿Quién va a ayudar a evacuar al abuelito, al niño? En fin, ¿no? Establecer roles y funciones. Si se encuentra en un distrito con peligro de tsunami, debe conocer cuáles son las rutas de evacuación. Cada municipalidad de la zona costera tienen ya establecido su mapa de evacuación, su mapa de inundación, que ha sido previamente elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación. Además de las normas preventivas de su localidad y el plan familiar de emergencia, existe un elemento más que importante que todos debemos equipar para sobrevivir en caso de desastres: la mochila de emergencia. Tome nota de lo que puede portar en su mochila. Tenemos algunos alimentos enlatados, tenemos algunas barras energéticas, chocolates que nos podrían ayudar también en situación de emergencia. Una linterna, básico, ¿no? El sismo puede ocurrir en cualquier momento, incluso en la noche. Una radio de pilas, importante para seguir las recomendaciones de nuestras autoridades. Un silbato que también nos podría ayudar a pedir ayuda en el caso de quedar atrapados, ¿no? Algo súper importante es el botiquín de primeros auxilios, ¿no? Un botiquín de primeros auxilios con algunos artículos básicos, ¿no? Como por ejemplo alcohol, agua oxigenada, algunas vendas, curitas, algodón. Para complementar la instrucción de seguridad en caso de sismos, usted puede acudir con su familia al Parque de la Imaginación. Aquí se ha instalado un módulo que simula la experiencia real de un sismo de hasta 7.1 grados de intensidad. Nosotros le enseñamos a todos nuestros visitantes qué hacer en el caso de un sismo o terremoto. Le enseñamos también la diferencia entre ambos y cuáles serían las zonas seguras e inseguras en un domicilio o un edificio o en el lugar donde se puedan encontrar. En este módulo, los niños aprenden las normas básicas de seguridad gracias a una experiencia única. Si te sorprende un terremoto, un sismo, ¿qué tienes que hacer? Antes de eso tienes que tener una mochila de evacuación y una linterna, y ya tienes que tener todo. Tengo que buscar provisiones como agua, comida. Y hay que tener siempre un botiquín de emergencia porque nos sucede un sismo y hay que estar en una zona segura y si se mueve fuerte hay que evacuar. Recuerde las recomendaciones de los especialistas. Es posible que nos toque enfrentar un sismo de gran magnitud, pero está en nuestras manos evitar que este se convierta en un desastre que enlute a nuestro país. Está temblando. Se cayó el lugar donde estoy trabajando. Que se salgan. Que se salgan.